Les voy a presentar entonces a quien será su docente el día de hoy. Su nombre es Alicia Fuentes, ella es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, además de ser la directora de la consultora Justicia e Infancia. Nuevamente les agradezco la participación del día de hoy y les dejo con Alicia para dar inicio a este seminario. Alicia. Muy bien, muchas gracias, Karin. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos entonces a este seminario. Son muchas almas conectadas por lo que veo acá. Somos 250 personas en este espacio. Así que también agradezco esa importante convocatoria a este seminario del día de hoy. Voy a buscar mi presentación para poder empezar entonces esta primera parte. Recuerden que este es un seminario donde lo que hacemos de alguna forma es como es un seminario que está en el contexto, ¿cierto?, de la difusión de este diplomado, que comenzamos una versión en enero del próximo año, un poquito después de Año Nuevo, comenzamos esta versión 2026 del diplomado en abordaje psicosociojurídico de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos dos seminarios preparados para hacer, ¿cierto?, una difusión y también poder tratar tomar uno de los temas del diplomado y poder también mirarlo, ¿cierto? Para que ustedes también conozcan qué es lo que vamos a tratar dentro de este programa de formación. Y bueno, este primer seminario es sobre maltrato y trauma infantil, mirándolo desde la neurociencia, desde los derechos del niño. La verdad es que cuando hablamos de una intervención o una mirada psicosociojurídica, estamos viendo los mismos fenómenos, pero desde perspectivas distintas. Yo trabajo harto con abogados, con jueces, juezas, y yo les digo que trabajamos los mismos temas, pero la verdad es que la diferencia está desde dónde tratamos esos fenómenos. Porque todos estamos trabajando, ¿cierto?, en pos de, ojalá, prevenir, ¿cierto? Y si no, en restaurar, ¿cierto?, restituir situaciones que tengan que ver con vulneración de derechos. Bueno, y parto, ¿cierto?, desde un marco un poco más amplio donde está inserto también el maltrato infantil, que son las experiencias adversas en la infancia. Quizás ustedes también han hablado, o sea, han escuchado hablar de este concepto, em, que la verdad es que es un concepto que si ustedes o sea, lo vamos a ver acá, no es sumamente novedoso, pero desde hace un tiempo atrás, como hace algunas décadas, se está empezando a estudiar, no solamente porque las experiencias adversas, negativas que sufren los niños durante su infancia generan problemas de salud mental durante la infancia, sino también porque acarrea diferentes tipos de secuelas y consecuencias a largo plazo en la trayectoria de vida de las personas, no solamente en la infancia, como que no queda encapsulada la experiencia y las consecuencias. Van acompañando a esa persona durante su desarrollo y también durante su vida adulta, llegando incluso a generar enfermedades físicas, enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, em, mayor riesgo también de enfermedades infecciosas, una serie de elementos que la verdad no sé, antes no se consideraba digamos, con especial atención. Entonces, desde ahí empieza este estudio un poco más en profundidad de las experiencias adversas en la infancia. Yo ahí les recomiendo, no se los traje ahora obviamente, porque es un poco largo, pero les recomiendo una charla TED se los voy a dejar acá en el chat, em, como recomendación para que puedan profundizar también en esto. La charla TED de Nadine Burke. Es una charla TED de aproximadamente 13 minutos, em, en la que ella es pediatra, ella es del área de la medicina y empezó a ver también, digamos, en la consulta, en el hospital, una recurrencia de niños que llegaban a veces, muchas veces al servicio de salud por diferentes temáticas físicas. También situaciones que tienen que ver con el desarrollo, con retrasos, con dificultades, y empezó a preguntarse, más que únicamente por el síntoma, lo que aparece en el presente, también se empezó a preguntar qué pasaba antes o qué le ha pasado a ese niño y niña durante su infancia, si hay factores de riesgo también para aspectos relacionados con salud física. Bueno, y en ese contexto entonces es que empieza esta investigación, estas investigaciones más específicas, más especializadas, profundas en
este concepto, experiencias adversas en la infancia, que son traumas infantiles graves que pueden ocasionar un estrés tóxico. Cuando hablamos de traumas infantiles y hablamos de experiencias adversas en la infancia, estamos hablando de todo tipo de violencia. Está la violencia interpersonal, pero también violencia estructural. Después vamos a ver algunas de las experiencias adversas más típicas que ocurren durante la infancia. Y entonces enfrentarse a estas experiencias puede ocasionar en los niños y niñas una elevación del estrés, ¿cierto? Todos vivimos estrés en el día a día. Hay diferentes situaciones que nos mueven porque nos estresan. Eso quiere decir que de alguna forma hacen que reaccionemos. Pero cuando eso se instala de forma rutinaria en la vida de un niño, eso trae consecuencias negativas a propósito también de todo lo que eso implica a nivel neuroendocrino, de las hormonas que se secretan cuando estamos en estado de estrés. Y está bien que estemos un día en estado de estrés, si tenemos algo importante en el trabajo que, por ejemplo, que hacer, o en el caso de un niño porque tiene que estudiar para una prueba y es difícil y le cuesta. Eso es una cosa, y en ese caso el estrés nos sirve para movilizarnos, para hacer algo, ¿cierto? Respecto de aquello que sabemos que puede ser más complejo, pero cuando es día a día y está asociado al contexto en el que el niño vive, a las relaciones que establece en su familia, eso sí es más complejo porque entonces está viviendo en un constante estado de alerta. Este estrés tóxico entonces permanente puede dañar el desarrollo del cerebro, esa como estructura arquitectónica, ¿cierto? Las estructuras más relevantes y básicas del cerebro, que se desarrollan sobre todo en los primeros años de vida, y el cuerpo de los niños y niñas, que afecta a su salud en general. Las experiencias adversas en la infancia no solo generan consecuencias en términos de salud mental, que quizás es algo que teníamos bastante claro, ¿cierto? Que los niños que sufren maltrato, violencia, pobreza, diferentes experiencias adversas, sí sufren ciertas consecuencias o secuelas a nivel psicológico, emocional. Quizás lo novedoso es que esas experiencias pueden tener también, ¿cierto?, una relación con otro tipo de afecciones, enfermedades que tienen que ver más con, o sea, con lo orgánico, a nivel orgánico. En el ámbito, bueno, más bien volviendo a la infancia, estas experiencias y este estrés tóxico pueden evitar que un niño aprenda, que se desarrolle y juegue con sus pares de manera normal y habitual. Perdón que voy a estornudar. Estoy hace rato con ganas de estornudar y no puedo. Perdón. Bueno, acá un listado de experiencias adversas en la infancia. Si ustedes se fijan en la primera línea, en la primera fila, tenemos las más clásicas experiencias adversas. Digo clásicas porque lamentablemente son repetitivas. Y yo sé que quizás aquí la mayoría somos de Chile, pero también hay muchas personas de Latinoamérica, ¿cierto? Digamos, del resto de la región. Y creo que también son situaciones que se repiten a nivel regional. El abuso sexual infantil, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia en los cuidados y ya una experiencia mucho más extrema que es el abandono, ¿cierto? El dejar a un niño o niña adolescente, por ejemplo, a niños recién nacidos en hospitales. Hace poco en Chile tuvimos una noticia en el norte de nuestro país de unos hermanos, un grupo de hermanos que habían sido abandonados por su mamá y estaban viviendo solos en un campamento en condiciones muy, muy, muy precarias. O sea, aquí hay un abandono que es algo mucho más extremo. Pero también tenemos otro tipo de experiencias. Por ejemplo, el sufrir un trastorno por estrés postraumático que puede estar asociado a una catástrofe natural, a un accidente de tránsito, alguna situación que a lo mejor no tiene un origen de violencia interpersonal o intrafamiliar. También la presencia de psicopatología en la familia es una experiencia adversa en la infancia por la forma en que esa persona, ¿cierto?, puede relacionarse con el niño, sobre todo si es una figura importante en el cuidado de ese niño o niña. Seguramente la psicopatología va a tener un efecto en, digamos, la labor de crianza de esa persona. También el consumo de sustancias, de alcohol en la familia por todo lo que implica aquello en términos de las interacciones interpersonales, temas económicos, recursos, bueno, una serie de situaciones que están también relacionadas con esto. La pobreza. La pobreza se considera una forma de violencia estructural. O sea, no hay una persona que genere de alguna manera la violencia cuando hablamos de pobreza,
sino que es una estructura social que hace que un niño, niña, adolescente, su familia, estén en condición de pobreza. Bueno, el contexto de violencia intrafamiliar, aun cuando el niño no sea víctima, vamos a poner comillas, directa de la agresión, es parte del contexto familiar, por lo tanto también es una víctima de la violencia intrafamiliar entre otros miembros de su familia. También las figuras paternas o figuras de cuidado muy cercanas de un niño o niña que son encarcelados, que tienen una pena privativa de libertad y eso implica entonces una pérdida del vínculo para el niño. También puede tener pérdidas en términos afectivos, económicos y también lo que implica a veces la experiencia de o permanecer distanciado de esa figura porque no hay contacto o el contacto se produce en un contexto carcelario, que también es muy adverso para un niño. Otra experiencia, la separación o divorcio conflictivo de los padres. Cuando no se desarrolla ese proceso previo a la separación misma y lo que viene después no se maneja adecuadamente por los adultos, también tiene efectos en los hijos e hijas y también los conflictos entre pares, ¿cierto? El bullying, el maltrato entre pares, físico, psicológico, lo que ocurre en redes sociales, en el espacio digital también es parte de esto. Lo que se ha visto en los estudios es que la mayoría de la población, por lo menos el 70% de la población, ha sufrido una de estas experiencias adversas en la infancia. Acá somos varios, si pensamos en el universo de casi 300 personas que somos, eh, el 70% de nosotras y nosotros ha sufrido por lo menos una de estas experiencias. Cuando ya se ven efectos más nocivos en el desarrollo, en la salud de un niño, niña, adolescente, es cuando se viven cuatro o más experiencias adversas en la infancia, de manera simultánea o, digamos, a lo largo de la trayectoria de vida de un niño, niña, adolescente. Bueno, y hablamos de neurociencia, ¿cierto? ¿Cómo impacta la adversidad temprana en el desarrollo? Influye en el desarrollo, ¿cierto? En que está, digamos, este órgano de nuestro cuerpo que es tan importante y que nace muy inmaduro, ¿cierto? A los 9 meses cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro está muy en ciernes, muy inicialmente, ¿cierto? Desarrollado, porque si se desarrollara más, ¿cierto? Al nivel de un cerebro adulto, seríamos muy cabezones, eso haría, ¿cierto? Que no pudiésemos nacer. Entonces tiene que partir hacia el cerebro. Y gran parte del desarrollo del cerebro se da en la relación de ese niño o niña con su ambiente, con su entorno y con sus vínculos significativos. O sea, gran parte del desarrollo del cerebro pasa en el ámbito social o psicosocial. Sabemos que el cerebro se desarrolla hasta mucho más incluso de los 20 años, ¿cierto? Em, y también tenemos periodos sensibles del desarrollo, que son los periodos más tempranos en la vida de un niño o niña. Y en ese momento los circuitos cerebrales están más abiertos a la influencia de las experiencias externas. Entonces aquí las experiencias adversas en la infancia, ahí está la sigla EAI, pueden interrumpir el desarrollo normal, ¿cierto? De estos circuitos, estas estructuras cerebrales. Por ejemplo, los niños institucionalizados, los niños que llevan mucho tiempo en residencias de protección, ¿cierto? Que no están en una familia y que además en ese contexto de institucionalización viven en condiciones negligentes en su cuidado, sobre todo poco después de nacer, muestran una actividad cerebral dramáticamente disminuida. ¿Por qué? Porque aquí hablamos del exceso de cortisol, ¿cierto? El cortisol que es la siempre llamada la hormona del estrés, que tiene como mala fama. Pero en realidad el cortisol es parte, ¿cierto?, de nuestro sistema hormonal y tiene una función. El cortisol es la hormona que de alguna forma, permite que nos levantemos en la mañana, que comencemos con más energía. em, es una hormona que se activa con la luz del día, ¿cierto? O con la luz en general, y que está muy activa esa hormona durante las primeras horas de la mañana y con el paso del día va disminuyendo y cuando ya, como ahora, ¿cierto? Empieza ya a bajar más la luz, ¿cierto? Empieza poco a poco a atardecer y anochecer. Es una hormona que ya debería estar como en retirada para que otras hormonas también entren, ¿cierto?, en juego, para que podamos llegar al descanso, ¿cierto?, a poder dormir. Tiene un ciclo natural, es parte, ¿cierto?, de nuestro funcionamiento diario. El tema es cuando esto está en exceso, ¿cierto? Esta hormona está de manera permanente. Como digo yo, un cerebro que está nadando, ¿cierto?, en cortisol, es un cerebro que también se va a ver afectado.
Tengo acá en el lado derecho un gráfico, es del centro que tiene que ver con el desarrollo infantil de la Universidad de Harvard. Y acá muestran, digamos, la línea abajo, la línea horizontal, tiene que ver con, dice, número de factores de riesgo o números de experiencias adversas en la infancia. Y en la línea vertical tenemos el porcentaje de niños con retrasos en el desarrollo, ¿cierto? En este cruce, con experiencias adversas en la infancia. Y vemos entonces que esto es directamente proporcional. A mayor cantidad de experiencias adversas durante la infancia, mayor es el porcentaje de niños que presentan retrasos en su desarrollo y particularmente en su neurodesarrollo. Fíjense, cuando ya llegamos a 7, 6, 7, sobre todo 7, que decíamos que es un número complejo en términos de experiencias adversas, también ahí la verdad es que el porcentaje es prácticamente el total de niños. O sea, pensar en 7 experiencias adversas en la infancia implica pobreza probablemente, maltrato psicológico, maltrato físico, negligencia, abandono, abuso sexual, problemáticas también sociales de la familia, psicopatología, etcétera. Cuando un niño vive inmerso en esa cantidad de experiencias adversas en la infancia, estos son los resultados, retrasos en el desarrollo. Bueno, hay consecuencias a lo largo de la vida, ¿cierto? Se produce un daño acumulativo en la salud física y mental de una persona. A mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia, habrá más probabilidades de retrasos en el desarrollo, ¿cierto? Eso durante nuestra infancia, y de experimentar ya en la adultez problemas de salud físico, mental, alcoholismo, depresión, enfermedades cardíacas y diabetes. Y acá en este gráfico de la derecha, le muestro entonces, abajo está la cantidad de experiencias adversas en la infancia y acá, digamos, en la línea vertical el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Y nuevamente, acá tenemos esto es directamente proporcional, ¿cierto? A mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia, mayor es la probabilidad de riesgo, o sea, mayor es la probabilidad sí, de un factor de riesgo de enfermedad cardíaca en la adultez. Y fíjense cómo se dispara ya desde 7 a 8 experiencias adversas en la infancia, porque lo que estamos viendo ahí es que es una persona que creció, se desarrolló en un entorno familiar, social, inundado, por decirlo así, de experiencias adversas en la infancia. Una persona que entonces la adversidad era su día a día, lo habitual. Y entonces pensemos un sistema hormonal también bastante trastocado, alterado por esas experiencias que tenía que sufrir esa persona en el día a día. Bueno, hacemos entonces esta primera aproximación de experiencias adversas en la infancia sería como el paradigma o el paraguas más amplio donde está inserto el maltrato infantil. Y lo vamos a entender como todos aquellos actos de violencia física, sexual, emocional, en el grupo familiar, en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes de manera habitual o de forma ocasional. Estas acciones u omisiones implican maltrato infantil porque privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. Y acá, digamos, a la derecha vamos a ver tres formas en que puede ser ejecutado el maltrato a nivel genérico. Primero por omisión, o sea, la falta de atención y apoyo de parte de una figura adulta que es una figura de cuidado a las necesidades y requerimientos del niño o niña en términos de alimentación, salud, protección física, estimulación, etcétera. O sea, ahí hablamos básicamente de negligencia y abandono en la omisión. También puede ser por supresión, que son las diversas formas en que se le niega a un niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos. Por ejemplo, impedirle que juegue, que tenga amigos, em, castigar a un niño porque hizo algo malo y decirle entonces que no va al colegio. Porque no sé, a lo mejor a ese niño le gusta mucho ir al colegio, entonces la forma de castigarlo con una consecuencia es hacer que no vaya al colegio. Y estamos ahí privando entonces a ese niño de su derecho a la educación. Y por último, la forma más habitual que es la transgresión o la que más conocemos. Son todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes, destructivas hacia el niño o niña, como los malos tratos físicos, psicológicos, agresiones emocionales, etcétera. Tenemos entonces esas tres maneras en que puede aparecer el maltrato: omisión, supresión
o transgresión. Y acá, eh, brevemente, aquí, bueno, en el diplomado tenemos una clase específica de maltrato y ahondamos mucho más en esto, pero algunas ideas que tienen relación con por qué los adultos llegan, ¿cierto?, a generar maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. Primero que todo, consideremos que hasta hace un par de décadas atrás, hasta antes de la década por lo menos del 60, el maltrato físico y psicológico hacia un niño eran formas consideradas como parte de la disciplina. ¿Cierto? No hablamos de las golpizas o de grandes, digamos, maltratos o castigos corporales, sino aquellos, quizás uno conversa con sus papás, mamás, con abuelos, generaciones anteriores donde dicen era normal el tirón de orejas, el empujón, el zamarreo, eh, no sé, el tirón de pelo, el pegar en las manos, por ejemplo, con una regla. Eran formas consideradas parte de la disciplina, parte de lo que un niño necesitaba en su desarrollo para aprender límites, para aprender buenas conductas. Entonces la consideración del maltrato infantil como una preocupación, como un problema social, es mucho más reciente. En la década del 60, un pediatra infantil de Bello Kempe reconoció, bueno, después de, ¿cierto?, ver a muchos niños en su consulta con lesiones cerebrales de diferente cuantía, se dio cuenta que había una acción física en particular que generaba esas lesiones cerebrales, que es el zamarreo, que es cuando uno toma a un niño, por ejemplo, de los hombros o del brazo y lo mueve, como que lo agita de manera persistente, con más o menos intensidad, ¿cierto? Y lo que ocurre ahí es que, de nuevo, nuestro cerebro, que es un órgano blando, en esos movimientos repetitivos, a veces muy intensos en términos de fuerza, va chocando con el hueso más duro del cuerpo, que es el cráneo. Y eso puede generar lesiones de diversa cuantía, desde lesiones quizás menores, pequeños derrames, a ya lesiones mucho más complejas, sobre todo acá en la parte de atrás digamos, del cerebro, varias otras funciones que están también relacionadas con eso. Y recién eso en la década del 60. No hemos cumplido ni 100 años desde que aparece este síndrome del niño zamarreado y empezamos a ver que el castigo físico podía tener consecuencias graves. Ya había que entonces remirar de alguna forma esa disciplina que durante décadas, siglos, había sido considerada lo que necesitaban los niños. Hasta el día de hoy escuchamos a veces eso, ¿cierto? Que un golpe bien dado, dado a tiempo, hace que un niño como que crezca derechito, ¿cierto? Se enriele. Yo he escuchado también a muchas mamás, papás que dicen, es que tengo que ser más ruda, quizás más dura en términos también de castigo, también castigo físico, porque después no quiero tener un adolescente que sea delincuente o que esté en las drogas. Entonces también hay una idea ahí como de lo que implica el castigo físico en términos del desarrollo. Bueno, luego de esa introducción, algunos otros también elementos que están relacionados con esta comprensión. Nunca es justificación, sino es comprender las causas que lleva a padres, madres o figuras de cuidado a esto. Familias muy cerradas, con fronteras poco permeables hacia el mundo, donde no se permite tampoco intervenciones externas o miradas externas respecto de la forma en que los padres ejercen la crianza. Cuando sienten esos mismos padres que son propietarios de sus hijos e hijas, y nos dicen que no nos metamos en su crianza, que ellos van a saber siempre lo que es mejor para sus hijos. También hay situaciones del desarrollo y hay factores de riesgo que están relacionados con momentos del desarrollo que pueden desencadenar maltrato. El llanto de un bebé es un sistema de comunicación del bebé, ¿cierto? La única forma que tiene un bebé, una guagua, ¿cierto? Recién nacida o de pocos meses, para interactuar con su entorno, es una de esas formas de comunicación es el llanto. Y el llanto va a surgir cuando hay alguna situación desagradable para ese bebé. No sé, tiene frío, tiene calor, tiene hambre, quiere contacto físico, tiene sucio el pañal. Hay diferentes situaciones que pueden llevar, ¿cierto?, al llanto de un bebé que debería ser como es un sistema de comunicación, debería generarnos una alerta. Y eso es lo que hace. Y uno va hacia el bebé para poder entonces
entender cuál es la necesidad de ese bebé y poder ayudar, ¿cierto? Poder satisfacer esa necesidad. Pero hay muchos padres, madres o figuras de cuidado que frente al llanto se desregulan. Si ya quizás el llanto es una desregulación de un niño, un bebé que necesita de otro para que se pueda regular, en realidad ese otro que es el adulto también se desregula y puede generar maltrato. También otro momento estresante es cuando el niño comienza a caminar, empieza la marcha, el niño empieza a ser más independiente, también empiezan los riesgos. Y hay que estar más cerca de ese niño o niña para poder estar ahí, ¿cierto? Atento a que no le pase algo, que se caiga de la escalera, que ponga los dedos en el enchufe, etcétera. El control de esfínter, porque además socialmente aquí creo que también no lo hemos hecho muy bien. A los niños les exigimos cada vez más tempranamente que controlen el esfínter y que no se hagan pipí, que no se hagan caquita. Pero la verdad es que a nivel corporal, los esfínteres son estructuras orgánicas que tienen su tiempo de maduración. No podemos estar tampoco entrenando un esfínter que tiene que alcanzar primero su desarrollo para funcionar. Y recién podemos hablar de algún tipo de trastorno, por ejemplo, en el caso del pipí, a los 5 años. Recién a los 5 años un niño efectivamente, repetidamente se hace pipí, estamos frente a una situación que ya puede ser un trastorno más complejo que hay que revisar. Hasta antes de eso hay que esperar el desarrollo, pero no lo estamos esperando. Cada vez más tempranamente, a los 2 años, por ejemplo, estamos viendo que los niños ya estén sin pañal, cuando entran al sistema de educación preescolar. Y también eso implica mayor estrés, porque además hay una demanda externa. Para que yo pueda poner a mi hijo o hija en esa educación preescolar, necesito que vaya sin pañales, entonces necesito entrenar algo que no puedo entrenar básicamente de manera tan sencilla porque es una estructura, es un esfínter. Y también la entrada al sistema escolar. También es estresante para toda la familia, para el niño, para los padres, porque también eso implica mayores demandas, ¿cierto? Horarios. Además, los niños, mientras más chicos son en la enseñanza básica, más materiales, más actividades hay que estar ahí, ¿cierto? Atento. Nicolás hace así, me hace así con la cabeza. Yo tengo un hijo de 15 y eh, eh, va- esto va soltándose un poquito más. Pero cuando son muy pequeños hay que estar también muy involucrados también en el ámbito escolar y eso también genera una demanda, una sobrecarga para las figuras de cuidado. También, por supuesto, cuando se transmite generacionalmente la violencia. Las intervenciones, sobre todo ahora, en programas de intervención en el servicio de protección especializada, como se están haciendo cambios, también se está incorporando una mirada de las experiencias adversas en la infancia, no solo del niño, también de sus cuidadores. Mirar, ¿cierto?, qué ha pasado con esa familia, con esos cuidadores, para también ver en su propia crianza, en la que ellos tuvieron, también en muchos casos estas situaciones o estas experiencias de violencia, de maltrato. Y además, en términos estadísticos, las mujeres maltratan más frecuentemente a los niños. ¿Por qué? Porque están al cuidado de los niños. Entonces le hemos asignado a las mujeres, se nos ha asignado un rol socialmente, digamos, un rol social, porque no es un rol biológico, un rol social de cuidar a otros, a niños y niñas, a personas mayores, a personas con alguna enfermedad, con discapacidad, por ejemplo. Y entonces, y eso, a veces una mujer puede estar cuidando a su hijo y a su mamá o a un abuelo, a la vez que tiene que también trabajar en la casa, salir de la casa a trabajar remuneradamente. Sabemos que en Chile son la mayoría de las familias monoparentales a cargo de una mujer. Entonces también eso implica una mayor sobrecarga. Nuevamente, esto no es justificación, sino que es una mirada de comprender qué pasa, digamos que llegamos hasta el maltrato. Y acá hay una diferencia. En el abuso sexual, por ejemplo, la mayoría de los agresores son hombres. En el caso del maltrato infantil, como maltrato físico o psicológico, la mayoría son mujeres. Bien, y tenemos también tipologías, ¿cierto? Esta es como la división más clásica. El maltrato físico activo, que es el abuso físico, el castigo corporal, por ejemplo. Y el maltrato físico pasivo sería el abandono físico de un niño. Más bien aquí vamos a poner el concepto de negligencia física, ¿ya? Cuando un niño, no sé, está descuidado en términos de salud, de higiene, podemos hablar de abandono o negligencia física. El maltrato emocional activo, hay un maltrato emocional que es activo, perdón,
y también un tipo también de negligencia o abandono más emocional, la falta de interacción, de estimulación también respecto de un niño. Y a nivel sexual siempre va a ser activo el abuso sexual, independiente de la forma en que ocurra, siempre va a ser un tipo de maltrato activo. Y entonces, en el maltrato físico, vamos a entender acá a toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, ¿cierto? Puede ser el producto de un castigo único o repetido, y su magnitud y sus características van a ser variables. Cuando es leve, tiene que ver con la intensidad de, digamos, de la acción. Lanzarle cosas a un niño, tirarle el pelo, las orejas, empujar, zamarrear, pero ya sabemos que un zamarreo muy intenso o muy repetitivo en el tiempo también puede generar lesiones cerebrales. Entonces, lo leve ahí va a depender un poco de las consecuencias también. Dar cachetadas, palmadas, empujones a un niño. Cuando es grave es cuando, por ejemplo, se patea al niño, se le muerde, se le da puñetazos, se hacen quemaduras con cigarro, agua caliente, golpear con objetos, dar una golpiza, que serían como muchos golpes repetitivos también en un mismo momento, amenazar o usar directamente algún tipo de arma, cuchillos para agredir a un niño o niña. El maltrato emocional o psicológico, bueno, aquí las formas son bastante, digamos, amplias, diversas. Hostigamiento verbal por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizar a un niño. Ahí también de repente veo en redes sociales tantos videos donde se ridiculiza a los niños, no sé, destruyéndoles la torta de cumpleaños o haciéndoles creer que algo malo pasó y grabamos entonces la reacción del niño como llora y todo el resto se está riendo porque él está reaccionando así. Y eso además lo subimos a redes sociales, se vuelven virales y los niños ahí son además expuestos a un ridículo más social. La indiferencia, el rechazo explícito o implícito. Hay papás que también a veces hacen la ley del hielo, que se dice, ¿cierto? Que es como hacer como que el niño no me está hablando, pero yo no lo considero, lo ignoro, soy indiferente. Em, bueno, también ser testigos de violencia entre los padres o entre las figuras de cuidado también es una forma de violencia también en el ámbito psicológico. El abandono y la negligencia, que decíamos negligencia tiene que ver específicamente con los cuidados. Cuando hablamos de abandono, también hablamos de algo un poco más extremo, ¿ya? Es como dejar a un niño sin ningún tipo de protección ni cuidado. Y acá tiene que verse todo con falta de protección, de cuidado, por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. ¿Cierto? Aquellos que legalmente están al cuidado de un niño tienen que hacer esto y no lo hacen. Hay negligencia entonces cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. Y no solamente lo básico, que esa es la negligencia física, que es además la más visible, que es, y esto lo ven mucho en los colegios, en los establecimientos educacionales, niños que llegan con la ropa sucia, pero no un día, no un día porque, no sé, se lavaron los dientes y les cayó pasta de dientes, se mancharon por algo que comieron, sino que es algo persistente, en términos de higiene, de limpieza, no llegar con los materiales frecuentemente, ¿cierto? O las tareas escolares se ve que hay un descuido, ¿cierto? Por parte de las figuras adultas a cargo del cuidado del niño. Me están rayando la pantalla, no hagan eso. Em, Alguien ahí quiso subrayar algo. También hay negligencia de tipo afectiva. Puede ser que un niño tenga todas sus necesidades básicas cubiertas, pero es un niño al que no se le toma atención, no se le estimula afectivamente, sensorialmente. Por ejemplo, pensemos en una guagua, en un bebé que está limpio, que se le cambia el pañal, que se le alimenta, pero pasa horas en la cuna sin que nadie lo toque, sin que nadie lo mire, sin que reciba algún tipo de estímulo, nada. Ahí puede pasar, por ejemplo, con bebés en cuidados alternativos, residenciales, cuando son muchos bebés, ¿cierto? Y hay pocas figuras adultas, puede ser que un niño pase muchas horas al día solo, sin ningún tipo de interacción. También eso es una forma de negligencia más desde el ámbito afectivo, psicológico. Bueno, y el abuso sexual, tenemos una clase específica solo de abuso sexual, también exploramos la explotación sexual dentro del diplomado. Entonces está una definición como muy, digamos, abarcativa, que es una definición de UNICEF, que señala que el abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, que puede ser un adulto conocido, ¿cierto? O desconocido, por lo general es alguien conocido
del entorno social del niño o un familiar directamente, o figuras incluso directas de cuidado. También podría ser eventualmente otro niño, niña o adolescente que tenga también cierta condición de asimetría, ¿cierto? Algún tipo de poder respecto del niño. O también para la gratificación de alguien que observa. Es toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o está viciado, no se puede dar, ¿cierto? Porque se está involucrando a un niño en una actividad que no entiende bien, que no conoce, no tiene un bagaje de experiencias ni de conocimientos para entender adecuadamente en qué se le está involucrando. Entonces, independiente, ¿cierto? De cualquier cosa, hay un consentimiento ahí que no es adecuado. Avanzo un poquito más porque quería llegar ya. Estoy un poco apurada ahora para que alcancemos a tener por lo menos unas tres preguntas. Yo he visto que el chat está funcionando mucho, pero no sé si son preguntas o comentarios. No podemos abordarlo todo, pero por lo menos tener un espacio para unas tres preguntas. Bien, ¿qué factores de riesgo? Esto también es muy importante porque en el ámbito del maltrato infantil creo que tenemos muy documentado las estadísticas, ¿cierto?, del maltrato infantil a nivel nacional, a nivel mundial. En Chile trabajamos mucho desde la reparación, ¿cierto? Reparación, suena como objeto roto, pero reparación, restitución, recuperabilidad, sanación, ¿cierto? Como se le quiera llamar, cuando ya ha pasado. Y tenemos nosotros también en Chile una ley de garantías y protección integral a la niñez y la adolescencia. Y esa ley nos lleva también, nos empuja hacia la prevención. ¿Y cómo prevenimos? Conociendo cuáles son los factores de riesgo y atacando, diría yo, los factores de riesgo. Ahí trabajando en minimizarlos. Mientras más bajo sea el riesgo, menos posibilidades de maltrato. Y tenemos que también avanzar, entonces, no solamente en intervenir cuando ya ha pasado, sino que buscar también la forma de intervenir para que no ocurra o minimizar las posibilidades. Bueno, hay factores de riesgo. Esto es una mirada de un modelo ecológico, este clásico modelo ecológico de Bonfenbrenner, que nos muestra que los factores de riesgo están desde lo más micro, ¿cierto? Desde el individuo, en este caso el niño, por ejemplo, pasando por su familia, sus relaciones cercanas, sus contextos habituales, a también digamos, a nivel más macro, a nivel social. Respecto del niño, importante insistir con esta idea de que ellos no son los culpables ni los responsables del maltrato, son siempre víctimas de esto, pero también hay ciertas características de los niños que pueden aumentar la probabilidad de que sean maltratados. Cuando son menores de 4 años o adolescentes, cuando son hijos no planificados, no deseados, o hijos que de alguna forma no cumplen con las expectativas de los padres, en términos, no sé, de salud, de logros académicos, etcétera. Cuando hay necesidades especiales que implican una mayor demanda en la crianza, cuando es un niño que llora persistentemente, porque sabemos que el llanto es una forma de comunicación, es un sistema también de alerta para el resto, pero también para muchas personas es un factor de estrés que los desregula emocionalmente. También tener una discapacidad intelectual o algún trastorno neurológico y también en aquellos casos de niños que se identifican desde alguna opción diversa en términos sexuales, también pueden sufrir algún tipo de maltrato. Factores de riesgo que están ligados a los progenitores o cuidadores cuando hay dificultad para establecer un vínculo afectivo con el recién nacido. Por ejemplo, el caso de madres que tienen depresión postparto y les cuesta mucho entonces poder, ¿cierto?, establecer ahí un vínculo afectivo porque también hay factores emocionales muy potentes cuando hay una depresión postparto. La falta de cuidado hacia el niño, también el haber sufrido maltrato en la infancia. Ahí vamos a remitirnos también a la historia de crianza. Falta de conocimiento sobre desarrollo infantil o expectativas poco realistas. Por ejemplo, el tema del control de esfínter. Ah, no, es que la hija de mi amiga, la hija de mi hermano, el hijo de mi hermano, no sé, controló a los 2 años. A los 2 años ya le sacaron el pañal. Al año 8 meses. A veces como que también ahí hay casi como una lógica así como de quién lo hace antes. Em, pero no es así. O sea, hay que... Pero si yo no sé si mis conocimientos en realidad vienen de las experiencias de otras personas y no sé que, por ejemplo, el esfínter vesical, que es el esfínter del pipí, es una estructura que se demora en consolidarse y podemos esperar hasta casi los 5 años para eso. En el caso del esfínter anal,
¿cierto? La caquita hasta los 4 años. Si es así, entonces, si no sé de eso, seguramente voy a alimentarme más bien de los conocimientos que puedo obtener de las experiencias de otros. Cuando hay un consumo nocivo, perdón, de alcohol o drogas, incluso durante el embarazo, también ahí es muy riesgoso también respecto del desarrollo de ese bebé, de ese feto. Baja autoestima en los progenitores, dificultad para controlar los propios impulsos, la desregulación, ¿cierto?, del adulto, trastornos psicológicos o neurológicos, participar en actividades delictivas y también, por supuesto, las situaciones económicas precarias en términos, ¿cierto?, de la familia más nuclear de ese niño o niña. Respecto de factores relacionados con la relación, o sea, ligados con la relación, ¿cierto? Padres e hijos. Hay algunas características en las relaciones intrafamiliares de pareja o con amigos que también pueden acrecentar el riesgo de maltrato infantil. Familias desestructuradas, en el sentido de familias que de alguna forma tenían una estructura y que luego esa estructura cambia. Pensemos en las separaciones, ¿cierto?, de los progenitores, que en muchos casos, más que no es el hecho de que se separen, sino la forma en que ocurre aquello. Entonces eso hace que después cueste que esa expareja funcione bien como una pareja parental. Cuando hay violencia entre los miembros de la familia, aunque no sea directamente hacia un hijo o hija, también ese niño está en un sistema familiar que es violento. El aislamiento social, la falta de redes de apoyo, la falta de ayuda para criar, ¿cierto? A un niño cuando esa ayuda no viene de la familia extensa, ¿cierto? También son factores de riesgo. Y a nivel comunitario y social, desigualdades sociales de género, perdón, falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a familias e instituciones, niveles elevados de desempleo, de pobreza, que eso es violencia estructural, acceso fácil a alcohol y drogas, políticas y programas insuficientes para prevenir el maltrato infantil, la utilización o explotación sexual de niños en, vamos a llamar pornografía, aunque hemos ido también avanzando en hablar más bien de material de explotación sexual, ¿cierto? También cuando estamos pensando que no hay una efectividad en los programas relacionados con el trabajo infantil. Normas sociales y culturales que promueven o exaltan la violencia, que respaldan los castigos corporales, que imponen roles rígidos de género o restan importancia al niño en la relación entre padres e hijos. Y también, por supuesto, si miramos a un nivel más macro, las políticas sociales, económicas, de salud, educativas, que generan condiciones de vida precarias, generan, ¿cierto?, la inequidad e inestabilidad socioeconómica. Y acá también hay que agregar algo importante a nivel también social, que es cómo socialmente eh, hemos construido la infancia, de lo que pensamos respecto de la infancia. Probablemente lo que pasa con los niños de ahora es distinto yo me pongo ahí como ejemplo, yo soy una niña, yo nací en el 82, así que mi infancia transcurre entre el 80 y 90. Siempre digo, soy una niña ochentera, noventera. En esa época, de hecho, mi infancia, como que hay una parte antes de la Convención de los Derechos del Niño y una parte después. Pero en la práctica no hay ninguna diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay temas los cambios sociales en ese sentido son más lentos. Y en la época de los 80 o 90, los niños era muy marcada la diferencia que había con los adultos. Habían temas que eran solo de adultos, los niños no se metían, temas donde los niños no tenían derecho a decir nada, menos a elegir algo, eh, y quizás de lo más coloquial. No sé si ustedes recuerdan ese concepto de la mesa del pellejo, esta mesa que estaba como aparte, donde los niños estaban aparte y los adultos en otro. Había un tema de espacio, sí, obviamente, pero también de un espacio como simbólico, de lo que se hablaba en cada uno de esos contextos. En la mesa de adultos se hablaban cosas de adultos. Y aunque hubiese espacio para los niños, era mejor dejarlos aparte. De hecho, ahí me acuerdo así como el primo más grande, la prima más grande, que ya era adolescente, ya estaba ahí tratando de entrar a la mesa de los adultos porque le quedaba literalmente más chica esta otra mesa, estos espacios. Creo que hemos avanzado un poco más en espacios más compartidos entre adultos y niños en las últimas, sobre todo en los últimos años, más que en las últimas décadas, los últimos años, se ha potenciado más la participación infantil. No sé, hay muchas instituciones ahora en nuestro país que eh, tienen también incorporado un consejo consultivo de niños y niñas, entonces también eso va cambiando la percepción respecto de los niños y su participación a nivel social.
Bueno, y con esto ya voy cerrando, porque tampoco creo que sea bueno quedarnos como todo mal. Hemos avanzado, sin duda. En Chile tenemos harta legislación como reciente, entre comillas, esto de años atrás, relacionada con infancia. Hemos hecho hartas reformas. Este año salió una de las últimas, que también era muy importante para el sistema de garantías, que era la nueva ley de adopción. Pero los cambios son también más lentos y también requieren mucho de las personas. Y aquí cierro entonces con una frase de Vinca Jackson que habla de que los niños con experiencias adversas en la infancia encuentran la resiliencia, o sea, la posibilidad de recuperación, de sanación, cuando un adulto proporciona un entorno seguro en el cual se sientan contenidos y validados. Niños que han sufrido maltrato, sobre todo de parte de figuras significativas, ven también, por supuesto, trastocado su sentido de seguridad, de certeza, de confianza. Son niños que pueden también ser muy desconfiados en posibles nuevos vínculos, porque de alguna forma hay una desconfianza y también una desesperanza aprendida. Las personas que están a mi cargo, o sea, que digamos, que me tienen que cuidar, que me tienen que proteger, amar, criar, son las personas que también me dañan. Y a veces eso en las personas adultas puede estar al mismo tiempo. Puede ser una persona, ¿cierto?, que está em, criando, tiene momentos quizás de cercanía, de afecto con un hijo o hija, y también es la persona que los agrede, que los maltrata. ¿Qué podemos hacer ahí entonces para trabajar en esto? Construir vínculos y alimentar relaciones, ¿cierto? En este caso es lo más complejo de la violencia interpersonal es el tema que la violencia viene desde un vínculo cercano, pero también las posibilidades de reparación están en otros vínculos o nuevos vínculos que le den protección y seguridad a un niño, certeza, sobre todo predictibilidad. Construir conexiones sociales también por parte de la familia, apoyar en el cumplimiento de necesidades básicas, aprender sobre parentalidad, tener más conocimientos, abrirse a la posibilidad de que también eso es un aprendizaje que puedo desaprender de alguna forma los modelos de crianza en los que yo viví, ¿cierto? En los que vivió una persona cuando era niño, y aprender formas distintas. Y también forjar aptitudes sociales y emocionales en los niños, niñas y también, por supuesto, en sus figuras de cuidado. Bien, yo con eso voy cerrando. Ahí veo una manito levantada, pero recuerden que tenemos por el tiempo, porque me pasé un poquito de los 45 minutos que yo más o menos consideraba. Tres preguntas, pero preguntas con manito alzada, así como Vania, como Alejandra y Camilo. Y con eso ya estaríamos entonces ok con las preguntas del seminario. Karin, ¿te parece así? Que lo hagamos así? Me parece perfecto, así hacemos más dinámico también el seminario con el micrófono abierto. Ya vamos a Sí. partir con Vania, que fue la primera en levantar la mano. Vania. Ay, ¿se ¿Ahí escucha? sí? Sí. Perfecto. Sí, perdón. Miren, eh, yo reconocí varias cosas porque yo he estado en terapia toda mi vida, pero a lo que yo quería consultar es que a la profesora, eh, si todos estos abusos dan al fin como pueden originar el trastorno límite de la personalidad o también este trastorno que se ha visibilizado ahora más, que es un trastorno de que las personas vuelven a su edad de cuando ellas se sentían seguras. Es decir, por ejemplo, una persona de 35 años llega a su casa donde vive sola y se prepara su mamadera y se queda allí acostada viendo monitos. Y esto yo lo he visto en redes sociales y lo he averiguado también. Ya, muchas gracias, Vania. Bueno, de eso último, como trastorno que esté con un manual diagnóstico, así como estructurado, no. Pero quizás tiene que ver mucho con, más que con retornar a una edad en particular, quizás sí a como expresiones o acciones que a una persona le pueden entregar seguridad. Y podría ser, no es, digamos, algo inimaginable, ¿cierto? Que una persona pueda intentar de una manera más regresiva em, tomar actitudes o conductas más infantiles
desde esta óptica de que quizás les generan más seguridad. Podría ser, pero así como diagnóstico de eso no tenemos porque no tenemos un trastorno específico. Respecto a lo primero que preguntaba Vania del trastorno límite de personalidad, ¿cierto? El TLP, este es bueno, es un trastorno de personalidad. La personalidad se va desarrollando, configurando, ¿cierto? En la infancia, en la adolescencia, y ya podemos hablar de una estructura más consolidada, ¿cierto? Cuando ya llegamos a la adultez. Y por supuesto que en ese contexto influyen las experiencias que tengan las personas durante su infancia, sin duda que sí. Eso no quiere decir que todas las personas que viven experiencias adversas en la infancia, todas vayan a desarrollar un trastorno límite de personalidad, porque también ahí hay otros elementos que están, digamos, conjugándose, porque como es un trastorno de personalidad es algo mucho más complejo, ¿cierto? Pero sin duda que sí, si uno va a las historias de las personas con ese diagnóstico, nos vamos a encontrar con ese tipo de experiencias, más otros factores también que pueden llevar también a ese trastorno digamos, en particular. Entonces, como idea fuerza, sí, ¿cierto? Las experiencias adversas en la infancia pueden ser una de las variables que pudiesen también estar a la base del desarrollo de un trastorno límite de personalidad, pero eso no quiere decir que todas las personas que sufren experiencias adversas en la infancia vayan a desarrollar un trastorno límite de personalidad, ¿ya? Ven ahí para que hagamos la distinción. Muchas gracias, Vania. Vamos ahora con Alejandra. No, el micrófono. Ahí sí, ahora sí. Ahí Buenas está. tardes. Ahora sí. Mira, primero me gustó bastante, me gustó la forma como dio el seminario, muy bueno. Y quería, Gracias, Alejandra. eh, más que hacer una pregunta, era comentar que cuando tomó el tema de los chicos de acá de Alto Hospicio, yo trabajo en la comuna de Alto Hospicio, yo vivo en Iquique, pero trabajo en la comuna de Alto Hospicio muchos años. Y nosotros como chilenos tenemos una responsabilidad muy grande porque la inmigración, cuando llegó la inmigración acá a Chile, trajo consigo todo este tipo de maltrato porque los países que llegaron acá, nosotros como chilenos internalizamos que el maltrato trae consigo los traumas infantiles. Entonces, bajó la brecha, pero la inmigración trajo mucho esto porque ellos en sus países no se trabaja. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos, tenemos que pensar muy bien cuando queremos decirle a un apoderado que su hijo se está portando mal, porque si le decimos eso, ella una cuadra más allá del colegio le pega. O, por ejemplo, hemos visto mucho el abandono físico de los niños. Ellos son, a pesar de que son niños que vienen de países, eh, ellos tienen mucho abandono físico. Uno es con un solo cariño, una mirada, una sonrisa, ellos se entregan totalmente. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que sus derechos se pasen a llevar. En cambio, acá en Chile, los derechos sí de los niños se consideran y tenemos un rol diariamente el enseñarle a los niños, el cambiar ese concepto, porque ellos eh, tratan de replicar lo mismo que hacen los padres. Entonces a nosotros se nos complica muchas veces el poder ir cambiando. Vamos enseñando materia, pero también vamos educando en la parte emocional. Y es bien complicado, sí, pero yo creo que lo vamos a lograr como chilenos. Vamos a dejar bien alta la, y muy bueno el seminario, me gustó. La felicito. Sí, muchas gracias, Alejandra. Ahí pensaba respecto de lo que hablamos también de como entender los factores que llevan al maltrato, que nunca es uno, ¿cierto? Tenemos siempre ahí lamentablemente complejidades que implican muchas variables, digamos, articulándose o operando al mismo tiempo. Y claro, el tema cultural es importante. Tenemos flujos migratorios desde hace varios años, décadas. Nosotros recibimos en nuestro país, ¿cierto? Una cantidad importante de, no sé, personas que vienen de Perú, desde el norte también en Bolivia, y ya desde hace varios años tenemos también de otros países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador. Haití también fue un flujo migratorio bastante importante hace algunos años atrás. Y claro, hay temas culturales, efectivamente. Por ejemplo, en la cultura haitiana, los padres no son, esto no es como algo que todos calcen en esto, pero a nivel más genérico, padres que a lo mejor no son tan afectivos en términos como de expresión emocional, donde se valida el maltrato físico. Y tenemos que, por una parte, primero entender eso, conocerlo, saberlo y trabajar en función de eso. Eso no implica que, porque es un factor cultural y vamos a respetar la cultura de otros países, entonces no vamos a hacer nada con eso.
No se trata de eso, sino que primero es como entender que sobre todo los programas de intervención que tienen que trabajar con esas familias tienen que partir desde ese entendimiento para desde ahí poder trabajar, ¿cierto? En el maltrato infantil, que seguramente tiene más complejidad porque es partir ya de una cultura que valida eso y entonces mostrar que está en una cultura distinta donde estamos trabajando cada vez más para que eso vaya quedando atrás, ¿cierto? Que el maltrato no sea algo validado o reconocido socialmente. Entonces también eso tiene sus implicancias en la intervención. Habíamos dicho tres preguntas y me voy a quedar ahora con Camilo porque después tenemos que dar paso ya al sorteo. Trato mientras escucho las preguntas de hacer algunos comentarios en el chat, pero creo que se nos hizo corto el tiempo también. Es un seminario cortito de difusión. Así que bueno, Camilo, lo escuchamos. ¿Te escuchan? Sí, lo Ya, escuchamos. primero que nada, muchas gracias por la charla, muy interesante y sin duda es un tema bien dramático. Como dijo usted, es transversal en Latinoamérica y me imagino que en muchos otros continentes. Dentro de la tipificación de las conductas, de las experiencias adversas en la infancia, puse mucha atención cuáles eran, o las que usted nombró, pero siempre he hecho menos un concepto que no sé si está muy bien trabajado en Chile, pero es la alienación parental. Ujú. La alienación parental se considera una experiencia adversa en la infancia y se considera cómo repercutiría en la salud mental ya a nivel adulto. Gracias, Camilo, por su pregunta. A ver, quizás el concepto, sobre todo cuando le llamamos síndrome, está un poco cuestionado, pero más allá de eso, de los cuestionamientos o del nombre que le pongamos, está en el contexto de los conflictos parentales. Hablábamos, la lista que yo les mostré de experiencias adversas de la infancia, que ahora también me acordé de mencionarlo, no es la única, no es que como que se cierra ahí. Hay muchas otras experiencias que también podemos ir también sumando ahí, esas son como las más típicas. Y dentro de eso también está lo que yo les decía, los conflictos en la pareja, ¿cierto? De padres. Cuando hay una separación, un divorcio conflictivo, cuando esos conflictos vienen desde antes de la separación, cómo se produce esa separación y también a posterior, porque digamos, cuando hay hijos e hijas de por medio, estamos hablando de dos personas que no pueden distanciarse o no deberían distanciarse, tienen que seguir trabajando en conjunto desde sus roles parentales. Pero eso muchas veces no pasa. Y ahí tenemos este concepto al que yo soy más afín, que es el de interferencias parentales. Está en ese contexto de esa experiencia adversa y sin duda que sí. Ya la experiencia de la desestructuración de una familia, aun cuando sea un proceso bien llevado, también tiene efectos en los niños, por supuesto que sí. Pero cuando esos vínculos permanecen para el niño de manera segura, estable, puede mantener relaciones sanas con ambos progenitores, no sé, con otros hermanos, con las familias extensas, ¿cierto? A nivel paterno, materno, la separación no tiene un efecto nocivo. Es solamente, digamos, este duelo por la pérdida, ¿cierto? De una estructura familiar, pero posteriormente hay otra estructura que le permite al niño mantener sus vínculos. Los vínculos son los que se atacan entre sí, o a veces se ocupa a los niños también como forma de violencia vicaria. Por supuesto que eso tiene efecto. Y ahí encontramos entonces el concepto, Camilo, al que yo soy más afín, al que yo por lo menos he estudiado más, que es el de interferencias parentales. Efectivamente, y tiene efectos absolutamente. Niños que crecen de manera muy insegura, con inestabilidad en sus vínculos, con conflictos de lealtades, con dificultades en términos de recursos económicos. Hay una serie de elementos que hacen que un niño finalmente, en ese contexto, no crezca en un entorno estable y seguro. Así que sí, sin duda que tiene efectos. Bien, pucha, hay un montón de temas en el chat que no alcancé ni siquiera a leer porque bueno, ustedes también se iban comentando, que también me gusta eso, también se iban haciendo como se iban también respondiendo lo que aparece también acá en el chat. Se nos hizo corto el tiempo, yo me imaginé cuando empecé a hacer esta presentación, y dije que hay muchos temas, como que hay varias láminas que podrían ser, de hecho, son clases del diplomado, así que no es que quiera promocionar el diplomado que dirijo, pero obviamente que también es como un avance también de las temáticas que tratamos. No solamente yo soy una de las docentes, es un diplomado que ha tenido muchas versiones. Creo que vamos en la sexta o séptima, si mal no recuerdo, versión de este diplomado.
em, con un equipo docente que siempre es muy reconocido porque trabajan en el área desde lo académico, desde la intervención y también desde la interdisciplina. Tenemos jueces, juezas de familia, ministros incluso, em, personas que trabajan en representación jurídica, que trabajan en intervención psicológica, en términos también sociales, pericias, evaluación. Bueno, creo que la verdad es que es bastante amplio digamos, el equipo docente, así que ahí los dejo invitadísimos también a ese diplomado. Y muchísimas gracias por el feedback, qué bueno que les gustó la clase, el seminario, son temas densos quizás para terminar el día, pero también terminamos con esta idea de la resiliencia. Eso que se afectó, que se dañó, también lo podemos recuperar, lo podemos sanar, incluso desde el mismo punto, digamos, o desde el mismo elemento que lo dañó, el vínculo. También podemos trabajar en eso. Así que, bueno, muchísimas gracias, les agradezco, me encanta esto virtual de las manitos, aunque aparecen corazones. Mil gracias y bueno, ahora uno de ustedes o uno de ustedes tendrá también ahí la fortuna, la suerte, lo vamos a favorecer con una beca, así que por lo menos con uno de ustedes nos vamos a encontrar entonces a partir de enero. Enero, después febrero tiene una pausa por si acaso, ¿ya? Ahí diplomado tiene un receso para que también descanse. Eso sí que aprovecho de despedirme. Muchas gracias, Cari, muchas gracias a todas, a todos. Llegamos a más de 360 personas, así que buenísimo. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Alicia, por la ponencia. Que tengas linda noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Suerte después en el sorteo. Ya, chicos y chicas, vamos a pasar al sorteo y aquí es donde yo paro esta grabación.